Bueno, buenos días muchachos, espero que estén muy bien. Bueno, la semana pasada a través de la plataforma del Quiz Académico, eh, yo les subí como unos videos sugeridos acerca del negocio fiduciario en Colombia, incluso hicimos una actividad. Quiero reforzar un poquito en este tema porque me parece que es bien importante. Cuando uno le hablan de fiducias, lo más importante que yo quiero que entiendan ustedes es que son empresas especializadas en prestar servicios de manejo de recursos a terceros. O sea, son empresas asesoras. Hago una diferencia entre una asesoría y una consultoría. La asesoría tiende a ser especializada. Las asesorías son muy costosas y un asesor no solamente da su opinión, sino que interviene en una decisión. ¿Sí? Mientras que una consultoría o las empresas consultoras solamente dan su opinión, pero no intervienen en la decisión. Eso es lo primero que yo quiero que ustedes comprendan. Las fiducias se encargan de administrar, administran herencias, entonces administran negocios. Entonces quiero que empecemos a entender, por ejemplo, esto. Una persona, un señor, digamos que tiene dinero, es dueño de un restaurante y está cansado de administrar su restaurante. ¿Él qué puede hacer? Él puede ir a una fiducia y decirle a la fiducia que le administre su restaurante porque él no se lo confía, por ejemplo, a un familiar o a un hijo. Él puede tomar esa decisión. Entonces la fiducia lo que hace es que toma el restaurante, analiza cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos y estipula con el dueño del restaurante, en este caso, una tasa, una cuota más bien. Y él dice, la fiducia dice, yo le voy a dar tanto dinero a usted mensual por el restaurante y el restante es para mí, o de todas las ventas que yo realizo, de las utilidades más bien que quede del negocio, yo les doy por decir algo al dueño el 70 y la fiducia se queda con el 30. Eso es el caso, por ejemplo, de un restaurante, pero las fiducias pueden administrar cualquier tipo de negocios. Una fiducia puede administrar desde restaurantes, negocios de caballos, cría de caballos, que son negocios usualmente raros. Pueden administrar herencias. Por ejemplo, si yo tengo 70 años y pienso que de pronto voy a morir porque me siento enfermo y tengo un hijo o un familiar que es menor de edad, yo puedo decirle a una fiducia que cuando yo me muera, eh, el dinero que yo tengo, mis propiedades, las administra la fiducia hasta que a la persona que yo le voy a dar la herencia tenga 18 años. Durante los 18 años la fiducia lo que hace es que va a administrar estos bienes, luego se los entrega a la persona que yo le estoy heredando más los intereses acumulados durante todo ese tiempo. Mm, las fiducias realizan inversiones temporales, sobre todo en activos fijos que son de tecnología y bienes raíces, eso es lo que más administran ellas. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Ellas no captan dinero del público, lo que buscan es administrar. Entonces, si se acuerdan que al principio del curso les había hablado también de las fiducias de parqueo. Entonces yo les decía que, por ejemplo, existe una pareja eh, y uno le es infiel al otro. Entonces, por ejemplo, yo tengo una casa, ¿sí? Es una fiducia de parqueo, yo tengo una casa y la casa está a nombre mía, pero la casa la compré yo cuando estaba, después de que yo me casé. Entonces, digamos que sería un patrimonio de la casa sería un patrimonio de mi esposa y mío, pero digamos que la casa está a nombre mío solamente. Vamos a hacer un ejemplo, digamos que mi esposa me es infiel y yo me quiero divorciar de ella. Si yo me quisiera divorciar de mi esposa y me voy directamente para un juzgado y estoy enojado por toda la situación, pues un abogado lo que puede hacer es que puede hacer una partición de bienes del 50 y el 50. Pero las fiducias tienen un mecanismo que es el parqueo y es que si yo no digo nada y la casa está a mi nombre, así sea un patrimonio de mi esposa y yo, y no tiene deudas, yo me puedo ir por una fiducia y yo la puedo parquear, es decir, yo se la entrego a la fiducia para que la administre por 2, 3, 4 los años que sea, mientras yo me divorcio y si mi esposa va a reclamar la parte de la casa, pues ahí no se puede hacer nada porque la casa es de la fiducia. Sí, por el tiempo que yo se la di, el tiempo renovable, digamos que yo la entregué por 2, 3, 4 años y quiero volver a renovar ese tiempo, se podía hacer. Como la casa entra a ser parte de la fiducia que va a hacer con ese bien lo va a arrendar y parte del arriendo es para el dueño de la casa y un porcentaje es para la fiducia, como si fuera una inmobiliaria. Entonces, si yo hago eso, si yo estoy en la casa, casi que me tocaría empezar a pagarle arriendo a la fiducia o el porcentaje de la fiducia porque ya la casa prácticamente no es mía, sino que yo estoy cediendo el derecho de esa casa
temporalmente a la fiducia. Entonces yo tengo varias opciones, o desocupar la casa con mi esposa, porque ya la casa es de la fiducia decide si la arrienda, si me la arrienda a mí a otra persona, o yo le voy pagando el arriendo a la fiducia. Es importante que tengamos en cuenta eso. Dentro del negocio fiduciario hay tres partes: el fideicomitente, que es la persona que va y busca la fiducia y le transfiere los bienes, le indica la finalidad del contrato. Está la sociedad fiduciaria, obviamente, que es la entidad financiera que está controlada por la superintendencia financiera y que es la que administra los bienes, y el beneficiario, que puede ser la persona que va a recibir los bienes transferidos, o puedo ser yo mismo, porque si yo no voy a transferirle los bienes o no les voy a heredar a otra persona, sino que yo tengo un negocio, le digo a la fiducia que me lo administre, pues el beneficiario también soy yo. Entonces quiero que tengan en cuenta eso. Dentro de los negocios fiduciarios existe, digamos que varias modalidades. En este caso, pues dos, que es la fiducia mercantil, que es cuando yo hago transferencia de la propiedad de los bienes, ¿sí? O el encargo fiduciario, que es cuando se entregan los bienes para la administración. Y existe lo que es el mandato, y el mandato es el contrato que yo hago con la fiducia. Entonces miremos la diferencia entre el encargo fiduciario y la fiducia mercantil. El encargo fiduciario es cuando el cliente conserva la propiedad de los bienes, mientras que la fiducia mercantil es cuando hay transferencia de la propiedad. El más usual es el encargo fiduciario. Es decir, yo tengo una casa o un restaurante o lo que sea, yo se lo entrego a la fiducia lo que hace es que lo va a administrar, obviamente de esa administración obtiene un porcentaje, pero el bien sigue siendo mío y en algún momento yo podré solicitar que me lo devuelvan. ¿Sí? O sea, no salen de mi patrimonio, no hay transferencia de la propiedad, solamente le estoy diciendo a la fiducia que él lo administre. En la fiducia mercantil es cuando hay transferencia de la propiedad, eso usualmente aplica cuando son herencias. Entonces yo quiero entregarle la fiducia a un bien, quiero que lo administre, y cuando yo me muera se lo estoy transfiriendo a la fiducia para que ella se lo entregue a un tercero. ¿Sí? Algo que quiero hacer claridad es que en la fiducia mercantil los bienes no pueden ser perseguidos ni embargados. Eso es algo claro. O sea que si yo le entrego un bien o le hago una transferencia de una propiedad de una casa, en el momento está la casa libre, no tiene deudas, yo se la entrego a la fiducia para que la administre, y yo quiero que esa casa, perdón, cuando mi hijo sea mayor de edad, la fiducia se la entregue. Tiempo después yo no me he muerto, estoy vivo, y a mí me hacen un embargo, adquiero una deuda, esa casa no entraría dentro del embargo porque yo se la cedí antes a la fiducia y cuando eso yo no tenía deudas. Entonces quiero que tengan en cuenta eso. El encargo fiduciario es cuando yo cedo la administración, pero el bien retorna hacia mí. Y la fiducia mercantil es cuando yo la cedo, ¿sí? La fiducia la administra, pero el bien ya no va a retornar a mí, sino que es para otro tercero.